con Más Carlos pasa el día y ya tenemos en el piso y saludamos a Soledad Cabral. ¿Cómo estás, Soledad? Hola, Bienvenida. ¿cómo estás? Buen día, Gracias muchas por gracias. venir. Soledad es presidenta de la asociación de este grupo de familias por la educación, ¿no? La verdad que algo que surgió tras la pandemia, por lo que pude leer un poco, ¿no? Y la cuarentena y cómo afectó la educación, pero están en una lucha, Soledad. Contanos un poco en qué consiste. Sí, como vos bien introducías en el tema, nosotros iniciamos en septiembre del 2020, Claro. más o menos, como padres organizados, padres autoconvocados, todas familias preocupadas porque Claro. con el devenir de la pandemia veíamos que se habilitaban las actividades comerciales y las escuelas fueron lo primero en cerrar y lo último en abrir. Sí. ¿Y esto qué significaba? La pandemia lo que hizo fue venir a poner la lupa, a develar la tremenda desigualdad social, la brecha educativa que ya veníamos padeciendo, Sí. ¿no? Tiempo atrás. Entonces, durante la pandemia la educación se transformó en un privilegio, cuando en realidad es un derecho. Para aquel que tenía Celular. dispositivo, para aquel que tenía internet, acompañamiento para el aprendizaje en el hogar, Claro. y aquellos que no. Claro. Entonces, en ese primer momento, nuestro reclamo fue ese, ¿no? La vuelta a la presencialidad, que los chicos regresaran al aula, que se abrieran las escuelas. Y bueno, ahora ya tenemos todos los chicos en las aulas y lo que vienen son diferentes tipos de reclamos que nos llegan, por supuesto, a través de las familias, que por suerte tenemos representación, digamos, en toda la provincia. Claro, eso quería preguntarte. ¿Dónde surge y después se expande? Como padres organizados y estrategia comunicacional hay a nivel nacional. Okay. Luego cada provincia organizó el propio. Y nosotros entendimos que en base a este objetivo que tenemos, que es al que queremos llegar, que es formar parte del Consejo de Políticas Educativas de la provincia, nosotros entendíamos que teníamos que dar un paso más, ¿no? Darnos un marco legal, un formato jurídico, una organización un poco más seria, y es así que nos conformamos como asociación civil. Claro. Entonces, las familias que en aquel momento también luchaban en pos de la presencialidad, hoy nos muestran otros tipos de reclamo, ¿no? Entonces, el motivo de nuestra lucha o de nuestra voz alzada en representación de nuestros hijos fue mutando. Claro. Nosotros hablamos sobre presupuesto y es así que nos presentamos en la audiencia de presupuesto, porque vimos que en los últimos 10 años se redujo en un 50% el presupuesto de la provincia en materia educativa. Hablamos de calendario escolar, un calendario escolar que también a lo largo de los últimos años jamás se vio cumplido. Nos llegan los reclamos por infraestructura, nos llegan reclamos por falta de banco. Nosotros acá en la zona fuimos puente, fuimos mensajeros intermediarios con familias, por ejemplo en Tanti, 30 familias que a un mes de comenzar la escuela no tenían banco. Y luego de que salió en los medios, porque lamentablemente eso es otra de las falencias que nosotros vemos, a veces una nota formal o los canales formales son mucho más lentos que cuando la cuestión se visibiliza. Sí. Y a raíz de que salió, se consiguió otra aula. Claro. Exactamente. Claro. Entonces digo, son muchas las falencias que estamos viendo en el sistema educativo. La calidad educativa creo que es el meollo, ¿no? Y lo que a todos más nos preocupa. Nosotros hemos visto con los resultados de la evaluación Prisma que han sido trágicos, han sido desoladores. Desde antes de la pandemia el ministro de Educación dijo que el 50% de los chicos que empezaban el secundario no lo terminaban. Las evaluaciones Prisma demostraron que 4 de cada 10 en el secundario llegan a un nivel aceptable en matemática y lo mismo sucede en lengua. Entonces, bueno, hay padres, perdón, Sole, que decidieron por ahí que sus hijos repitan para poder volver a cursar ese año que les vieron como perdido de la pandemia también, ¿no? Nosotros siempre decimos que aplaudimos a aquellos docentes que se pusieron también, ¿no? La pandemia al hombro, porque para ellos también fue muy duro. Fue una cosa distinta, de manera muy abrupta, tuvieron que pasar a un sistema digital al que no estaban acostumbrados, al igual que los chicos y al igual que las familias. Pero más que repetir lo que se han hecho son desde el gobierno, son medidas que han tendido al facilismo. Porque con esto de los contenidos priorizados, con que se puede rendir una vez y otra vez, no, lo que se ha tendido es a que no se repita. Claro. Y así que hacemos, nivelamos hacia abajo, igualamos en la ignorancia con el pretexto de incluir, en realidad lo que estamos haciendo es abandonar a un montón de chicos cordobeses en una exclusión casi estructural. Entonces nosotros creemos que
la educación es la base de todo, es la base de todos los problemas que hoy tenemos y es la base para todas las soluciones. Entonces, como familias creemos que somos un actor imprescindible en esa mesa, en ese consejo que la ley nos otorga. Pero ese contame lugar. de ese consejo, para que la gente que por ahí no sabe, que está en su casa, ¿cómo funciona ese consejo? La ley de educación de la provincia, la Sí. 9870, fue sancionada en el 2010. Bien. Y prevé dos consejos, el consejo Provincial de Políticas Educativas y un consejo similar, pero destinado a escuelas públicas. En ambos se prevé que las familias estén representadas como miembros de la comunidad educativa. Claro. Entonces, dentro de los 15 integrantes, que tiene que estar el ministerio, los gremios, las entidades educativas católicas, Claro. las privadas, Sí, sí, también sí, prevé que estén los padres y eso no se ha cumplido nunca. Entonces, en definitiva, lo que nosotros estamos solicitando es el cumplimiento de la ley. Claro. Que Claro, se nos que dé un lugar participen. como miembros de la comunidad educativa sumamente representativa y, por supuesto, de nuestros hijos. Algo que también leían es esto de que los padres pasan a ser algo activo, ¿no? Que por ahí antes que estaban sumergidos en el trabajo, y por ahí eso también despertó la pandemia, ¿no? Ese es un dato como que nosotros vemos alentador, ¿no? Claro, claro. Y bueno que ha pasado con la pandemia, que los padres dejamos de ser sujetos pasivos Exacto. para involucrarnos nuevamente en nuestro de la educación. Pero en su momento me acuerdo que decían, porque quieren dejar los chicos en la escuela, los padres que... Y la realidad es que los padres dejamos los niños en la escuela con total confianza. Claro que sí. Porque entendemos que la escuela es casi como si siempre se dice su segundo hogar, porque Sí. no solo educa, la escuela contiene, la escuela protege, la escuela detecta, la escuela alimenta en muchos casos. Recordemos que el 70% del alumnado cordobés asiste a escuelas de gestión estatal y que asisten al PAICOR cuando a veces esa comida es la única nutritiva en el día. En el día de ese niño, sí. Entonces nosotros dejamos los chicos en la escuela con la confianza que eso nos significa para poder seguir trabajando. Lo que hace el circuito productivo, te diría, personal, familiar y también social. Pero bueno, esta pandemia vino a desnudar todo este mal y entender que estamos en una emergencia educativa nos parece que es el primer paso. Nosotros solicitamos, cuando participamos en la audiencia por el presupuesto, un plan integral de emergencia educativa, donde se fuera a buscar a todos aquellos niños que quedaron desvinculados a raíz de la pandemia, cómo los ponemos al día, no solo desde lo pedagógico, porque también han salido estudios idóneos, digamos, en todo lo otro que tiene que ver con los chicos. Los chicos perdieron hábitos, los chicos están más violentos, han perdido el lazo, la socialización. Entonces, nosotros entendíamos que desde el ministerio se tendría que proveer de una contención interdisciplinaria, lo pedagógico, lo psicológico, lo psicopedagógico. Y bueno, entonces creemos que nuestra voz en ese sentido es importante. Y para eso es que estamos pidiendo que se cumpla con la ley. Y en este sentido están teniendo reuniones con concejales de distintas localidades, como ayer con Vialet Macé, ¿no? Ayer estuvimos en Vialet Macé con madres también de Bien. Vialet Macé y de San Roque, que voy a aprovechar 2 minutos porque nos llegó del IPEM 388, que están padeciendo una situación desde hace 6 meses que no pueden ofrecer el PAICOR porque el comedor está ediliciamente destruido. Han hecho la nota formal, hicieron el reclamo correspondiente, pero hoy, chicos, me decía la madre que habría que escuchar el audio porque es desgarrador, los chicos se desmayan o les duele la panza por falta de alimento, entre otras cosas, ¿no? La falta de nombramiento docente es un mal que aqueja a lo largo y a lo ancho de la provincia. Bueno, estábamos con madres entonces de la zona y nos reunimos con el concejal. ¿Qué es lo que estamos pidiendo en estas reuniones que vamos a hacer en todas las localidades? Hace unos días también estuvimos en Altagracia. Bien. Vamos a estar con concejales de acá de Carlos Paz, estamos próximos a reunirnos con concejales de la ciudad de Córdoba, bueno, y así. Pedimos que mediante el Ejecutivo local de cada una de las localidades se inste al Poder Ejecutivo Provincial a que dé efectivo cumplimiento de la ley y seamos convocados y llamados a este consejo. El consejo no tiene carácter vinculante, es consultivo, debe reunirse mínimo 4 veces al año. De hecho, a comienzos de año se reunió y ahí es donde ves la falta de los integrantes, porque estaba la Cámara de Colegios Privados, de instituciones privadas, los 2 gremios, Sí. el Ministerio de Educación y nadie más.
ni los padres, ni los alumnos, ni las universidades, que sí lo prevé la ley. Quedó cerrado en ese círculo. Queda cerrado en ese círculo. Entonces, comunidad educativa somos todos pretendemos que el derecho a la educación sea efectivo, tanto en su acceso como en su calidad, y en ese sentido creo que podemos ser de mucha colaboración, claro que sí. Y es por eso que estamos solicitando esto. ¿Cuántos integran actualmente? ¿Cuántos padres, cuántas familias integran la asociación, Sole? La asociación, creo que como toda organización, siempre tiene un número de adeptos o de allegados numeroso, que por supuesto el momento de la acción siempre va minorando porque las ocupaciones, ninguno de nosotros nos dedicamos de lleno a esto, todos tenemos nuestro trabajo, nuestra familia, entonces es un poco de voluntad y de tiempo que entre todos le ponemos a esto, ¿no? Para que funcione. Pero es un buen número, digamos. No, sí, es súper representativo. Siempre estamos hablando de 10 o 15 familias por localidad, con lo cual, y de colegios privados, y de colegios públicos, y primarios, y secundarios. Claro. Y también otro minúsculo grupo que a veces está invisibilizado y que nosotros también tenemos dentro del grupo son los papás con niños con discapacidades, aquellos que necesitan de una docente integradora que le han padecido a la pandemia y que aún hoy no pueden verse de nuevo como incluidos dentro del sistema o ver cómo hacemos para que se pongan el día, ¿no? Claro, imagínate, fue difícil, es para todos y más para ellos que necesitan una asistencia más profunda, ¿no? Bueno, se habla también de eso, que por lo menos se habla de la inclusión, ahora hay que seguir trabajándola a la inclusión, ¿no? Falta eso todavía. Sí, ellos tienen por supuesto, una situación especial que tiene que ver de todo, ¿no? Tiene que ver la obra social, tienen que ver las escuelas especiales, tienen que ver la capacitación de los docentes para tener en las escuelas normales a estos niños integrados. Claro. Si ellos tienen una situación. Otra situación son las escuelas PROA, también estamos en comunicación con ellos, nos manejamos en red, nos apoyamos los unos a los otros, entonces me parece que en ese sentido es bueno que se vea reflejado tanto trabajo y tanta buena voluntad en la mesa donde se discutan las políticas públicas educativas. ¿Cómo transformaron también y pudieron trabajarlo, ¿no? Porque al principio el reclamo era por la presencialidad, pero esto los llevó a descubrir, como vos decís, estas falencias que se ven. El COVID ha deslumbrado eso también, no solamente en la educación, en la salud, bueno, nos mandó el frente, ¿no? A full con la situación en todo el país, ¿no? Y ahora con la educación, la verdad que bien cómo cambiaron también y siguen trabajando, por más que ya volvimos a la presencialidad. Es que nosotros entendimos que cuando los chicos volvieron a las aulas era un paso imprescindible, pero el primero de una larga trayectoria y de una larga ruta que pretendemos hacerla en colaboración y en conjunto con el gobierno, con el ministerio y con todos los miembros que tienen que ver con la educación. Es el primer paso, pero no es el más importante, hay que seguir y por eso es que nosotros esperamos un plan a largo plazo. Claro, no estamos ajenos a que el año que viene hay elecciones, entonces también queremos ver cuál es el plan, a largo plazo que tenemos para educación. ¿Quién va a ser el ministro? ¿Quién nos van a dar efectivamente nuestro lugar? ¿Cómo vamos a hacer con la currícula? ¿Cómo vamos a hacer con el nombramiento docente? ¿Qué va a pasar con los establecimientos? ¿Qué va a pasar con las escuelas PROA que no tienen ni tecnología y son escuelas destinadas a eso? ¿O tienen edificios recién comenzados pero alquilan en otro sitio donde no es apto para que tengan clases? Entonces, creo que es un compromiso que quienes pretendan asumir el gobierno también de nuestra provincia, nosotros tenemos que ver esa plataforma. Qué bueno, qué bueno. Bueno, ¿cómo puede hacer la gente para seguirlos? ¿Tienen red social, Instagram, Facebook, Sole? Sí, tenemos las redes sociales, en Instagram, en Facebook y en Twitter, nos encuentran como Familias por la Educación Córdoba. Ah, sí, Familias por la Educación Córdoba o CBA. CBA. Bien, perfecto, Familias por la Educación, CBA. Ahí los pueden seguir y bueno, vamos a ver qué sucede. Después también cuando tengan la reunión con Carlos Paz, con los concejales de Carlos Paz. La semana próxima tenemos el contacto con ellos, así que bueno, sí, los vamos a tratar. Y por supuesto también no quiero dejar pasar la oportunidad de agradecerles. La verdad que en este sentido y durante estos 2 años nos hemos sentido muy contenidos por los medios, por la prensa, porque lamentablemente, y hay que decirlo, hay que ser honesto en este tema, cuando las cosas no suceden en los medios parece que no pasaran.
Es Lamentablemente. muy lamentable, Sí, sí, pero sí. es real. Entonces, en ese sentido, creo que eso hace que nos concienticemos todos, que más padres, más familias se involucren y, por supuesto, que se escuche y nos concienticemos todos de que Sí, es necesario sí, que sí. participemos. Y de hablar de la educación, ¿no? De perfeccionarla, de mejorarla. Gracias. De mejorarla. Gracias, No, Soledad. muchas Gracias gracias por a venir a ustedes. Carlos Paz al Día. Muchas gracias. Nosotros seguimos con más información y vamos a presentar ahora sí la notita que quisimos presentar con mi compañero Marcelo de la maratón del